¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso cuando crees que nadie te observa? Hoy te llevaré a recorrer historias reales y escalofriantes donde sombras, figuras misteriosas y fenómenos inexplicables desafían toda lógica. Cada relato es una puerta hacia lo desconocido, donde lo sobrenatural se mezcla con la realidad más aterradora. Quédate hasta el final para descubrir detalles que te helarán la sangre y quizás te harán mirar dos veces a tu alrededor. Si estas historias te han dejado sin aliento, no olvides suscribirte para no perderte ninguna entrega nueva, dejar tu like para apoyar el canal y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tú has vivido algo similar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Historia 1 del desván que no figuraba en el plano de la casa de alquiler en Carolina del Norte. Durante una renovación en una vieja casa alquilada en Carolina del Norte, una familia descubre una puerta oculta tras unas tablas sueltas en la pared del pasillo. Nadie sabía que existía ese acceso, ya que no aparecía en los planos originales de la casa. Al abrir la puerta, un olor rancio y húmedo invade el ambiente, y un oscuro tramo de escaleras empinadas conduce hacia un desván olvidado por el tiempo. En ese espacio, el polvo cubre muebles antiguos, cajas llenas de objetos extraños y fotografías en blanco y negro que muestran personas que jamás han sido vistas por la familia. Al examinar más a fondo, comienzan a notar que algunos objetos parecen moverse de lugar o desaparecer. Por las noches, extraños ruidos se escuchan desde el desván, pasos lentos y crujidos de madera que nadie puede explicar. Incluso, una sombra se desliza por las paredes sin origen visible. La familia empieza a sentir una presencia que los observa desde las alturas, como si alguien encerrado en ese espacio quisiera comunicarse o advertir algo. Con cada día que pasa, la atmósfera se vuelve más pesada, el aire más frío y la sensación de ser vigilados se intensifica. Los objetos hallados en el desván parecen guardar secretos oscuros, historias de antiguos habitantes que sufrieron pérdidas y tragedias que quedaron atrapadas en ese lugar prohibido. El desván no solo está oculto en el plano físico, sino también en la memoria de la casa y de sus moradores, un espacio donde el pasado se niega a ser olvidado y reclama atención de quienes se atreven a descubrirlo. Si estas historias te han dejado sin aliento, no olvides suscribirte para no perderte ninguna entrega nueva. Dejar tu like para apoyar el canal y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tú has vivido algo similar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Historia 2: la habitación que giraba lentamente durante la noche en un hotel de Pamplona. Una mujer viajera, cansada después de un largo día, llega a un pequeño hotel en el centro histórico de Pamplona. El recepcionista le entrega la llave de la habitación número 7, un cuarto sencillo pero acogedor, con muebles antiguos y una ventana que da a un callejón estrecho. Al principio, todo parece normal. Pero esa primera noche, mientras intenta dormir, siente una leve vibración bajo el colchón, como si la habitación estuviera cambiando lentamente de posición. Al abrir los ojos, nota que la ventana muestra un paisaje diferente. En lugar del callejón, ve una plaza llena de gente vestida con ropa antigua, luces de faroles y una atmósfera que parece sacada de otra época. Confundida, cierra los ojos y cuando los vuelve a abrir, la ventana muestra de nuevo el callejón. Durante las siguientes noches, la sensación se intensifica, la habitación gira muy lentamente, casi imperceptible, y las vistas cambian, mostrando diferentes lugares y momentos en el tiempo, siempre diferentes pero con un aire familiar, como si la habitación estuviera viajando o transportando a su ocupante a otros tiempos y espacios. La huésped intenta contarle al personal del hotel, pero nadie le cree. Algunos empleados dicen que la habitación tiene fama de ser extraña, pero evitan hablar del tema. En una madrugada, decide salir por la ventana y descubre que la calle está diferente. Las calles de Pamplona están vacías, en silencio absoluto, y ella siente una presencia que la observa desde las sombras. La sensación de girar se convierte en vértigo, y la realidad comienza a desdibujarse. La habitación no solo gira, sino que parece querer atraparla en un bucle eterno entre tiempos y espacios. Una prisión invisible que solo se abre cuando ella duerme. Al despertar por última vez, la huésped encuentra la habitación vacía, sin muebles ni ventanas, solo paredes lisas y oscuras. El hotel jamás vuelve a ofrecer la habitación 7 a ningún huésped y quienes trabajan allí evitan acercarse al pasillo donde se ubicaba, pues dicen que aún se escuchan murmullos y el lento crujir de una habitación que no debería girar. Si estas historias te han dejado sin aliento, no olvides suscribirte para no perderte ninguna entrega nueva. Dejar tu like para apoyar el canal y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tú has vivido algo similar. Tu opinión es muy importante para nosotros.
Historia 3. El hombre sin rostro que me observaba desde la piscina vacía en Mérida durante una cálida noche en Mérida. Después de un día agotador de viaje, decidí no dormir y salir a dar una caminata por el jardín del alojamiento donde me hospedaba. La casa, antigua y de paredes blancas desgastadas por el tiempo, tenía una piscina grande que, curiosamente, estaba completamente vacía. El silencio dominaba el lugar, solo roto por el crujido de las hojas secas bajo mis pies y el susurro del viento entre las ramas de los árboles. Mientras caminaba cerca de la piscina, sentí una presencia, una sensación inquietante que me hizo detenerme y mirar con atención. En el fondo seco de la piscina, vi una figura erguida, inmóvil, que parecía observarme fijamente. Era un hombre, vestido con ropas oscuras, pero lo más aterrador era que no tenía rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa y pálida donde debería estar su cara. El aire se volvió frío y denso, y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté parpadear y mirar nuevamente, pero la figura seguía allí, con esa inexplicable ausencia de rasgos, como si fuera un ser de otro mundo o una sombra materializada. Quise llamar a alguien, pero mi voz se ahogó en la garganta. El hombre sin rostro comenzó a moverse lentamente, acercándose hacia mí, pero sin hacer ningún sonido, como si flotara sobre el suelo seco de la piscina. El miedo me paralizó y retrocedí, tropezando con una piedra, y caí al suelo. Al levantar la mirada, la figura desapareció, dejando solo el vacío y el silencio. Esa noche, no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara lisa, esa mirada imposible. Al día siguiente, pregunté a los vecinos sobre la historia de la casa y la piscina, pero todos evitaban hablar, cambiando de tema rápidamente. Algunos susurraron que hace años un hombre desapareció misteriosamente en esa propiedad, justo en la piscina, y que desde entonces, algunos visitantes aseguran sentir que alguien los observa. Por la noche, el temor me llevó a evitar salir, pero el hombre sin rostro volvió a aparecer, esta vez desde la ventana de mi cuarto, su figura oscura contra el cristal, mirándome en silencio, recordándome que no estaba solo, que algo oscuro y sin identidad acechaba en la sombra de la piscina vacía, esperando pacientemente, observando sin ojos. Una presencia imposible de ignorar y aún más difícil de enfrentar. Si estas historias te han dejado sin aliento, no olvides suscribirte para no perderte ninguna entrega nueva, dejar tu like para apoyar el canal y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tú has vivido algo similar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Historia 4. La recepcionista que no recordaba haberme registrado en un hotel de El Paso. Llegué a El Paso en una noche fría y desierta, buscando un lugar donde pasar unas horas antes de continuar mi viaje. Encontré un pequeño hotel que parecía sacado de otra época, con luces amarillentas y un letrero parpadeante que anunciaba habitaciones disponibles. Entré con la esperanza de descansar, pero desde el primer momento algo se sintió extraño. La recepcionista, una mujer de mirada cansada y rostro inexpresivo, me atendió con poca atención, como si no esperara huéspedes esa noche. Le di mi nombre y le pregunté por mi reserva, pero ella negó con la cabeza, asegurando que no había ningún registro a mi nombre en el sistema. Mostré mi confirmación en el móvil, una reserva pagada con días de anticipación, pero ella seguía insistiendo que no había nada a mi nombre. El desconcierto me invadió, aunque insistí, la recepcionista parecía cada vez más nerviosa, mirando hacia atrás como si esperara que alguien apareciera para resolver la situación. Me ofreció una habitación diferente, sin dar explicaciones, y cuando intenté salir del área de recepción, la puerta principal parecía estar cerrada, bloqueada por un mecanismo invisible. Esa noche, la habitación que me asignaron tenía un aire frío y opresivo. Las paredes estaban cubiertas por papeles viejos, fotos descoloridas de personas desconocidas, y un reloj que marcaba una hora que no cambiaba. Escuchaba murmullos provenientes del pasillo, voces lejanas que se apagaban cuando intentaba acercarme a la puerta. Intenté comunicarme con la recepción varias veces, pero la línea siempre estaba muerta. Al día siguiente, cuando volví a la recepción, la mujer me miró con absoluta confusión y dijo que nunca había visto mi cara, ni había hecho registro alguno. Pregunté al encargado del hotel, pero me respondieron que la recepcionista llevaba meses de baja por una depresión severa y que no había estado trabajando en días. Entré en pánico. Empecé a revisar las cámaras de seguridad que logré encontrar, pero en ellas no aparecía entrando ni saliendo del hotel, como si jamás hubiera cruzado la puerta principal. Con cada hora que pasaba, la realidad se desdibujaba más y más. La recepcionista,
que me negaba el registro, parecía ser una figura atrapada en un limbo, una persona o un espectro que no recordaba su propia existencia ni la mía. En un momento, la mujer desapareció de la recepción, y cuando fui a buscarla, encontré solo una habitación cerrada con llave, cubierta de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado en meses. Mi teléfono perdió señal y la electricidad titubeó mientras la sensación de ser observado crecía. Al final, comprendí que no era yo quien estaba perdido, sino que el hotel era un espacio suspendido entre el tiempo y la memoria, un lugar donde las almas errantes se cruzaban sin poder recordar su historia, y donde la recepcionista era un símbolo de ese olvido, negándome a existir, negando mi paso, y dejándome atrapado en un lugar donde nadie recordaba haberme registrado, ni siquiera ella misma. Si estas historias te han dejado sin aliento, no olvides suscribirte para no perderte ninguna entrega nueva, dejar tu like para apoyar el canal y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tú has vivido algo similar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Historia 5. La niña que dibujaba cosas que aún iban a suceder en un Airbnb de Granada. Al llegar a Granada, una ciudad cargada de historia y misterio, alquilé un pequeño apartamento por medio de un Airbnb para pasar unos días con mi familia. La vivienda estaba ubicada en un edificio antiguo, con paredes de piedra y ventanas que daban a una calle estrecha y silenciosa. Lo que más me llamó la atención fue la hija pequeña, Lucía, una niña tranquila y reservada, que llevaba consigo una libreta y lápices de colores con los que pasaba horas dibujando. Al principio, sus dibujos parecían inocentes, paisajes de la ciudad, flores y figuras abstractas. Sin embargo, con el paso de los días, sus ilustraciones comenzaron a tornarse más inquietantes. Lucía empezó a dibujar escenas en las que personas conocidas para nosotros aparecían en situaciones extrañas y peligrosas, como caídas, accidentes o peleas. Lo más perturbador fue cuando vi que sus dibujos mostraban detalles que no habíamos vivido aún, la posición exacta de los muebles, objetos que no estaban en la casa y hasta personas que conocimos después. En una de las imágenes, una figura oscura con ojos brillantes acechaba desde la sombra, algo que Lucía dibujaba repetidamente. Intenté hablar con ella, pero la niña solo sonreía tímidamente y decía que solo veía cosas que iban a pasar. Esa expresión me heló la sangre. Una noche, después de cenar, escuché un fuerte golpe proveniente del pasillo. Corrí hacia la puerta y encontré a Lucía de pie, mirando fijamente un rincón donde no había nada visible. Me dijo que había visto a alguien y que quería dibujarlo para recordar. A partir de ese momento, los dibujos se volvieron más oscuros y detallados, escenas de discusiones familiares, objetos rotos y una sombra que parecía crecer con cada trazo. Sentí que algo invisible se estaba apoderando del apartamento. Intenté buscar explicaciones lógicas, pero nada parecía encajar. Una noche, desperté sobresaltado por un grito ahogado. Encontré a Lucía temblando, señalando hacia la ventana, donde se podía ver una silueta oscura desapareciendo entre las calles mojadas por la lluvia. Decidí salir a investigar, pero no encontré rastro alguno. Al día siguiente, en la plaza central, escuché rumores de sucesos extraños en el barrio, desapariciones, accidentes y peleas recientes. No podía creer que los dibujos de mi hija estaban prediciendo eventos que aún iban a ocurrir, o quizás, que ya estaban ocurriendo y ella los estaba viendo de alguna manera. El tiempo pasó y los dibujos se convirtieron en una obsesión para mí. Intenté destruirlos, pero Lucía los protegía con fervor, diciendo que eran importantes, que debíamos prestar atención a lo que mostraban. La atmósfera en el apartamento se volvió cada vez más densa, con una sensación de presencia que nos vigilaba, como si el mismo lugar estuviera impregnado de secretos y sombras. Finalmente, comprendí que mi hija tenía un don inquietante, una conexión con un futuro incierto que nadie más podía ver, y que ese Airbnb en Granada no era solo un lugar donde hospedarnos, sino un umbral entre lo visible y lo oculto, donde el tiempo se desdibujaba y donde los dibujos de una niña eran la única advertencia de lo que estaba por venir. Historia 6. La sombra que se arrastraba por el techo del albergue en Veracruz. En el corazón de Veracruz, una ciudad marcada por la humedad del mar y los susurros de antiguas leyendas, existe un albergue modesto, frecuentado por viajeros y turistas que buscan descansar entre el bullicio tropical. Desde hace semanas, quienes se hospedaban allí comenzaron a notar algo extraño durante la noche, una sombra oscura que se desplazaba lentamente por el techo de las habitaciones, deslizándose como una serpiente silenciosa, siempre oculta a la vista directa, pero perceptible en el rabillo del ojo. La sombra no tenía forma definida, era una mancha negra que se estiraba y encogía, reptando con lentitud y cuidado, como si estuviera buscando algo o a alguien.
Lo más inquietante era el susurro apenas audible que la acompañaba, una voz débil y rasposa que pronunciaba nombres de los huéspedes, uno por uno, siempre con el mismo tono frío y cargado de advertencia. Cada vez que alguien escuchaba ese susurro, sentía un escalofrío recorrer su espalda y una sensación de que debía abandonar el albergue antes del amanecer. Algunos decidieron marcharse, pero otros, por necesidad o incredulidad, permanecieron. Y entonces las desapariciones comenzaron. Primero fue un joven mochilero que no apareció más después de aquella noche, su cama estaba intacta, pero nadie supo nada de él. Luego, una pareja mayor que también partió sin dejar rastro, dejando sus pertenencias como si hubieran huido. La sombra seguía allí, arrastrándose por el techo, susurrando nombres que nadie entendía, y dejando un rastro de miedo y vacío. Los empleados del albergue intentaban calmar a los huéspedes, pero nadie quería hablar abiertamente del fenómeno. Algunos confesaban haber visto la sombra reflejada en las paredes o haber sentido su peso invisible al acostarse. En una madrugada tormentosa, un huésped valiente decidió quedarse despierto para descubrir la fuente de la sombra. Al mirar hacia el techo, vio cómo la mancha negra se extendía, tomando lentamente una forma humanoide, de dedos largos y desgarbados que parecían buscar apoyo en las vigas de madera. El susurro se volvió un lamento lastimero que calaba en los huesos, implorando ayuda o venganza. El huésped, paralizado por el miedo, notó que la sombra descendía lentamente, extendiéndose hacia las paredes y el suelo, hasta cubrir la habitación con una negrura absoluta. Al amanecer, aquel huésped desapareció sin dejar rastro, como si la sombra lo hubiera absorbido. La noticia se esparció, y el albergue cerró sus puertas temporalmente, aunque pocos se atreven a acercarse. Algunos creen que esa sombra es el espíritu de un antiguo huésped que murió allí bajo circunstancias misteriosas y ahora busca reclamar las almas de quienes pasan por ese lugar, atrapándolos en una existencia entre la luz y la oscuridad. La sombra que se arrastra por el techo no es solo un fenómeno paranormal, sino un recordatorio de que en Veracruz, incluso en los lugares más simples y cotidianos, el velo entre el mundo visible y el invisible puede ser frágil, y que hay secretos que se esconden, susurran y acechan, esperando el momento para manifestarse y reclamar lo que alguna vez les fue arrebatado. Historia 7. El hombre que tocaba el piano en un hotel cerrado hace 30 años en Detroit. En las calles desiertas de Detroit, entre fábricas abandonadas y edificios que susurran memorias olvidadas, se alza un antiguo hotel que lleva cerrado más de 3 décadas. Su fachada, cubierta por grafitis y ventanas rotas, guarda secretos de épocas doradas y de tragedias que nadie se atreve a contar en voz alta. Durante años, exploradores urbanos y curiosos han visitado el lugar, atraídos por leyendas que hablan de un pianista que, en las noches silenciosas, toca melodías melancólicas desde el interior, aunque el hotel lleva cerrado desde hace 30 años. Una noche, decidí aventurarme en aquel edificio. La puerta principal cedió ante un leve empujón, y el aire frío y rancio me envolvió. En el vestíbulo, el polvo cubría muebles rotos y fotografías descoloridas de huéspedes sonrientes. Avancé hacia la sala de eventos, donde antiguamente se ubicaba un piano de cola, ahora cubierto por una lona sucia y raída. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir de mis pasos y el viento que colaba entre las grietas de las ventanas. De repente, una nota suave y clara emergió del piano, seguida por acordes tristes y complejos que parecían llenar cada rincón del hotel con una tristeza profunda. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza, y observé cómo las teclas se movían solas, como si una mano invisible tocara una melodía antigua. La música hablaba de soledad, de amores perdidos y de promesas rotas, y en ese instante comprendí que el pianista no era un músico cualquiera. Se dice que, hace 30 años, un hombre que trabajaba como pianista residente en el hotel desapareció misteriosamente una noche de tormenta. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado en el lugar, condenado a tocar para un público invisible y silente, repitiendo una y otra vez la última pieza que interpretó, buscando quizá un final que nunca llegó. La melodía seguía sonando mientras una sombra se materializaba cerca del piano, un hombre alto, vestido con un frac negro, su rostro pálido y cansado, ojos cerrados como en trance, inmerso en su música eterna. Al tratar de acercarme, la figura giró lentamente hacia mí, pero no había rasgos en su rostro, solo una máscara de vacío y melancolía. Un frío intenso me invadió, y supe que ese piano y aquel hombre eran la unión de una historia de dolor que había traspasado los límites entre la vida y la muerte. Quise huir, pero mis pies parecían clavados al suelo. La música se volvió más frenética, llenando la habitación de ecos de voces y susurros.
Sentí las lágrimas recorrer mi rostro sin entender por qué. El espíritu, atrapado en ese bucle interminable, parecía suplicar que alguien escuchara su historia, que alguien reconociera su existencia para finalmente liberarlo. Cuando la melodía terminó, la sombra desapareció, y el silencio volvió a dominar el hotel. Salí corriendo, con la certeza de que ese lugar no era simplemente un edificio abandonado, sino un sepulcro de recuerdos y fantasmas que siguen tocando su música, esperando que alguien les devuelva la paz que nunca tuvieron. Desde esa noche, la leyenda del hombre que toca el piano en el hotel cerrado de Detroit se ha mantenido viva, un susurro entre las ruinas que nos recuerda que hay almas que no descansan y melodías que nunca mueren. Historia 8. La mujer que aparecía en todas las fotos tomadas dentro de la casa en Valladolid. En una tranquila calle empedrada de Valladolid, encontré una antigua casa de alquiler que prometía refugio y descanso durante mi visita a la ciudad. La estructura, con sus muros de piedra y ventanas enrejadas, parecía haber resistido siglos de historia, conservando un aire de misterio que me atrajo desde el primer momento. Al instalarme, empecé a tomar fotografías para documentar mi estancia, capturando los detalles de los muebles desgastados, las vigas de madera del techo y los rayos de luz que atravesaban las cortinas polvorientas. Sin embargo, al revisar las imágenes en mi cámara, noté algo inquietante. En cada una aparecía una figura femenina, vestida con un antiguo vestido blanco y un velo que cubría parcialmente su rostro. La mujer estaba siempre en el mismo lugar, cerca de las ventanas o al pie de las escaleras, mirando fijamente hacia la cámara con ojos que parecían vacíos pero profundamente tristes. Al principio, pensé que se trataba de un reflejo o un error técnico, pero no tardé en darme cuenta de que nadie más en la casa podía verla, ni los propietarios ni los visitantes anteriores habían mencionado su presencia. Con cada foto nueva que tomaba, la figura aparecía más clara y definida, como si quisiera hacerse notar o comunicar algo. Intenté hablar con vecinos y lugareños para saber si conocían alguna historia relacionada con aquella mujer, y algunos me contaron leyendas sobre una joven que había vivido en la casa hace más de 100 años y que desapareció sin dejar rastro. Se decía que su espíritu aún vagaba por los pasillos, atrapado entre los muros que fueron testigos de un amor prohibido y una traición mortal. A medida que pasaban los días, la atmósfera dentro de la casa se volvió cada vez más pesada. Escuchaba susurros lejanos y sentía que alguien caminaba tras de mí cuando creía estar solo. En una ocasión, al entrar a la sala principal, la puerta se cerró de golpe y el frío invadió el espacio, como si la mujer de las fotos hubiera querido advertirme o retenerme. Durante la noche, sombras fugaces cruzaban por los rincones y el leve sonido de un vestido arrastrándose sobre el suelo se mezclaba con suspiros ahogados. Decidí entonces grabar vídeos para captar alguna señal, pero en las imágenes solo se veía la misma figura borrosa que aparecía y desaparecía con la luz, un espectro atrapado entre dos mundos. En un intento desesperado por entender lo que ocurría, me adentré en el desván, un lugar que parecía haber sido sellado por años. Allí encontré un diario antiguo, con páginas amarillentas que relataban la historia de una mujer llamada Isabel, prometida a un hombre que no amaba, y cuyo destino fue sellado por una noche de furia y tragedia. Las últimas páginas describían cómo Isabel fue encerrada en la casa, condenada a esperar la llegada de su amado que nunca volvió, y cómo su espíritu quedó atado al lugar, buscando justicia o simplemente compañía. La sensación de estar frente a una presencia tangible se intensificó, y comprendí que la mujer que aparecía en mis fotos no era un simple fantasma, sino el alma de Isabel, atrapada en una espera eterna, reflejada solo a través de las imágenes que alguien, por casualidad o destino, decide captar. Al marcharme, sentí que dejaba atrás no solo una casa vieja, sino una historia de amor y dolor que seguía viva en cada rincón, en cada fotografía, en cada sombra que danza silenciosa por las paredes de aquella casa en Valladolid. Si estas historias te han dejado sin aliento, no olvides suscribirte para no perderte ninguna entrega nueva, dejar tu like para apoyar el canal y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tú has vivido algo similar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Historia 9. La habitación con olor a flores donde nadie podía dormir en Los Ángeles. En el corazón de Los Ángeles, en un antiguo edificio que alguna vez fue un hotel de lujo, existía una habitación que, con el tiempo, se volvió legendaria por razones inquietantes. La habitación número 314 tenía un aroma peculiar y constante, un intenso olor a flores frescas, especialmente a gardenias y jazmín, que inundaba el ambiente sin importar la época del año ni la limpieza que se realizara. Los huéspedes que pasaban por allí eran atraídos por ese aroma suave, casi embriagador, pero ninguno lograba conciliar el sueño. La primera vez que me hospedé en ese lugar, sentí una mezcla de curiosidad y desasosiego. Al entrar, la habitación estaba impecable,
con muebles antiguos y cortinas pesadas que dejaban filtrar una luz tenue. Pero el aroma floral era tan fuerte que parecía envolverme, como si la propia habitación respirara un perfume vivo. Esa noche, me acosté esperando descansar tras un largo viaje, pero desde las primeras horas sentí una inquietud creciente. Los sonidos se intensificaban, un susurro casi imperceptible, como el roce de pétalos al caer, y un zumbido lejano que vibraba en el aire. Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observado se volvió insoportable. Las sombras en la habitación parecían moverse lentamente, cambiando de forma y tamaño, proyectando figuras que recordaban siluetas humanas, aunque nunca definidas. Conforme avanzaba la noche, los sueños se tornaban extraños y aterradores. Veía un jardín infinito, cubierto de flores marchitas y colores opacos, donde una mujer vestida de blanco caminaba lentamente, dejando un rastro de pétalos negros. Su rostro nunca se mostraba, pero su presencia era dominante y melancólica. En mis sueños, escuchaba su voz susurrante, pronunciando palabras que no entendía pero que resonaban en lo más profundo de mi ser. Intenté levantarme, pero sentía como si algo invisible me mantuviera atrapado en el colchón, una fuerza que me impedía moverme o gritar. La presión aumentaba, y el aroma a flores se volvía más denso, casi asfixiante. Al despertar, sudoroso y agotado, comprobé que nadie más había podido dormir en esa habitación desde hacía semanas. Los relatos de otros huéspedes coincidían, sueños inquietantes, insomnio, y una sensación de tristeza profunda que parecía impregnar las paredes. Investigué la historia de la habitación y descubrí que, décadas atrás, una joven había fallecido allí de manera misteriosa. Algunos decían que era una mujer atrapada en un amor imposible, que se había quitado la vida entre flores que ella misma había cultivado. Desde entonces, su espíritu parecía haberse quedado, impregnando el lugar con su aroma y su tristeza, buscando compañía o redención. A medida que pasaron los días, la habitación se volvió un lugar que nadie quería visitar. El aroma a flores se convirtió en un símbolo de lo inexplicable y lo sombrío, y la leyenda del cuarto 314 en Los Ángeles sigue viva, un recuerdo de que hay presencias que no descansan y que a veces, el perfume más dulce puede esconder el horror más profundo. Historia 10. La figura que se reflejaba en el televisor apagado del Airbnb en Málaga. En una pequeña y antigua casa alquilada por Airbnb en el centro de Málaga, un viajero decidió pasar unos días buscando descanso y tranquilidad lejos del bullicio turístico. La vivienda, de paredes encaladas y suelo de madera crujiente, tenía un salón acogedor donde el mobiliario antiguo convivía con algunos elementos modernos, entre ellos un televisor grande que permanecía apagado la mayor parte del tiempo. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero al día siguiente, mientras descansaba en el sofá, el viajero notó algo extraño en la pantalla negra del televisor, un reflejo tenue y borroso que parecía una figura humana. Al principio pensó que era un reflejo común, pero al mover la cabeza, la figura no cambiaba de posición ni desaparecía. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de él, mirándolo fijamente desde el otro lado del cristal. Decidió encender la televisión y comprobar que no hubiera nadie más en la habitación, pero la sala estaba vacía, silenciosa y tranquila. Sin embargo, cuando volvió a apagar el televisor, la figura volvió a aparecer, esta vez con más definición, una silueta oscura de una persona con rasgos imprecisos, pero con una presencia innegablemente inquietante. Cada noche, la figura se hacía más visible y parecía acercarse lentamente hacia el borde de la pantalla, como si intentara atravesar el cristal para entrar en el espacio físico. El viajero empezó a sentir una presencia constante, como si algo o alguien estuviera observándolo desde ese reflejo, un guardián silencioso o un espectro atrapado en la pantalla. Intentó ignorarlo, pero los susurros comenzaron a llegar en el silencio de la madrugada, voces apagadas que parecían emanar del televisor apagado, pronunciando palabras en un idioma desconocido, cargadas de una emoción profunda y antigua. Las noches se volvieron insoportables, pesadillas, frío intenso y la sensación de que la figura se manifestaba no solo en la pantalla, sino en toda la casa, proyectando sombras que danzaban en las paredes y dejaban huellas invisibles en el aire. Investigando la historia de la casa, descubrió que hacía años, una persona había muerto trágicamente dentro de esa vivienda, atrapada en un momento de desesperación y soledad. Se dice que su espíritu quedó encerrado en un limbo entre la vida y la muerte, incapaz de abandonar el lugar y buscando compañía o redención. El reflejo en el televisor era la manifestación tangible de esa alma errante, una ventana hacia un mundo invisible para la mayoría, pero que en esa casa de Málaga se hacía presente cada madrugada.
el viajero comprendió que la figura no era una amenaza, sino un llamado silencioso, una súplica para ser vista y escuchada, un recordatorio de que hay lugares donde el tiempo y la realidad se entrelazan y donde los reflejos pueden esconder historias que no deben ser olvidadas. Historia 11. El ascensor que se detenía en el piso que no existía en un edificio antiguo de Nueva York en el corazón de Manhattan, rodeado por rascacielos modernos y calles siempre llenas de vida, se erige un edificio antiguo, casi olvidado, que conserva el encanto y la decadencia de épocas pasadas. Este edificio, de estructura pesada y pasillos oscuros, es conocido entre sus pocos residentes por un misterio que pocos se atreven a comentar: el ascensor se detiene en un piso que oficialmente no existe. La primera vez que lo noté fue durante un viaje de negocios. Entré en el ascensor, pulsé el botón del piso 8, pero la cabina se detuvo abruptamente en el 9º piso, una planta que no aparecía en el panel de botones. Las puertas se abrieron lentamente y frente a mí apareció un pasillo largo y silencioso, iluminado tenuemente por lámparas que emitían una luz amarillenta y parpadeante. Al salir del ascensor, el aire cambió, estaba más frío y pesado, con un olor a humedad y a algo antiguo, casi putrefacto. Caminé por el pasillo, que estaba cubierto por alfombras gastadas y paredes adornadas con cuadros cuyo contenido era imposible distinguir en la penumbra. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis propios pasos. No vi a nadie, pero sentí que alguien me observaba desde las sombras. Intenté volver al ascensor, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera llegar, dejándome atrapado en ese piso que no debía existir. Mientras avanzaba con cautela, encontré puertas cerradas y abiertas que daban a habitaciones vacías o llenas de objetos antiguos, como si el tiempo se hubiera detenido allí décadas atrás. En una de las habitaciones, hallé un diario polvoriento que hablaba de un antiguo inquilino, un hombre que desapareció misteriosamente y que algunos creían atrapado en ese lugar. La lectura me sumergió en relatos de susurros nocturnos, sombras que se movían sin cuerpo y puertas que se cerraban solas. Cada vez que intentaba encontrar una salida, el entorno cambiaba, las paredes parecían desplazarse y el pasillo se alargaba infinitamente. El ascensor apareció nuevamente, pero esta vez con las puertas abiertas hacia un vacío oscuro, como si fuera la entrada a otro mundo. Sentí una presencia detrás de mí, una figura oscura sin rostro que se acercaba lentamente, susurrando palabras incomprensibles. En un acto de desesperación, salté dentro del ascensor, que cerró sus puertas y comenzó a descender rápidamente, dejando atrás el piso inexistente. Al salir, me encontré de nuevo en el vestíbulo, con los residentes habituales que me miraban con extrañeza, sin comprender mi angustia. Desde entonces, el misterio del ascensor que se detiene en el piso que no existe permanece sin resolver, un enigma que desafía la lógica y que recuerda que en las profundidades de la ciudad, entre concreto y acero, existen lugares donde el tiempo y la realidad se doblan, y donde el pasado se niega a desaparecer, atrapando a quienes se atreven a descubrir sus secretos. Si estas historias te han dejado sin aliento, no olvides suscribirte para no perderte ninguna entrega nueva, dejar tu like para apoyar el canal y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tú has vivido algo similar. Tu opinión es muy importante para nosotros.